Biblias en el libro de Génesis, capítulo 2. Yo quisiera hablar acerca de nuestra responsabilidad como mayordomos de Dios. Es algo que también volveremos a hablar esto mismo en nuestros grupos. Son cosas que tal vez las hayamos escuchado más de una vez, pero es importante que siempre nosotros recordemos cuál es nuestra posición. Génesis capítulo 2, verso 15. Así dice la palabra del Señor. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Este pasaje que he leído nos muestra que el dueño del huerto es Dios. Y Adán ocupa el lugar de un simple administrador de una propiedad ajena. Esa es la voluntad perfecta de Dios, que entendamos que nosotros no somos los dueños, sino que nosotros somos administradores. El dueño de todo es el Creador. El dueño de nuestro tiempo, el dueño de nuestros talentos, el dueño de todo lo que nosotros poseemos es Dios. Tenemos que comprender eso. Eso nos dice este texto. Y esto lo podemos deducir de dos cosas. En primer lugar, Dios asignó a Adán una responsabilidad específica: labrar y cuidar el huerto. El huerto no era de Adán, era de Dios. Y en segundo lugar, le marcó el límite de sus atribuciones. Él no podía comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Usted debe entender que usted fue puesto en este mundo con una responsabilidad. Tenemos una responsabilidad al estar en esta tierra. Y lo segundo es que usted debe comprender cuáles son sus límites. Yo no soy el dueño de mi vida. Yo tengo un creador. Yo debo entender que siempre debo estar bajo la autoridad de algo. Nosotros, el ser humano, por naturaleza, siempre trata de mandarse solo. Siempre queremos nosotros, entre comillas, ser libres. Una vez un hombre le dijo al Señor: estoy aburrido de tus mandatos, estoy aburrido de tus cosas, todo lo que me dices. De aquí en adelante ya no te voy a pedir que me des comida, que no me des nada. Yo mismo voy a cultivar mis propias papas, mis propias ensaladas, así que ya no te preocupes más, no te voy a pedir más. Y el Señor le dijo: estoy de acuerdo, no me lo pidas más, pero búscate tu tierra para cultivar. Entonces uno no se puede independizar del Señor, porque aún el lugar que pisamos es de Él. Debemos comprenderlo. Todo iba bien mientras Adán actuaba como mayordomo, pero se entrometió el demonio, el mal. Ahí está simbolizado por la serpiente. Es un símbolo de simbolizando el mal. Y el demonio insinuaba, siempre está tratando de colocar dudas sobre la bondad del Señor y sobre la veracidad de sus promesas. ¿Cómo nos ataca el demonio? Siempre va a tratar de colocar una duda en usted. La duda de que Dios es bueno, la duda de que Dios tiene buenas intenciones para su vida, la duda de que sus leyes son buenas. Y siempre el demonio está realzando la falsedad
la falsedad de lo que significa la desobediencia. El demonio te dice, tú si quieres ser un ser libre, haz lo que quieras. Las personas dicen, yo soy libre porque yo hago lo que quiera, digo lo que quiero, cuando quiero llamo a televisión, difamo al que quiera, escribo lo que quiera en las redes sociales, no importa para dónde va, a quién dañe, porque soy libre. Eso se dice, pero eso no es la libertad. Eso no es libertad. El demonio siempre va a tratar de que nosotros dudemos, que usted dude de la bondad del Señor. El Señor Jesucristo dijo que vamos a conocer su palabra y su palabra nos va a hacer libres. Dios nos conoce y Él sabe que obedeciendo sus palabras vamos a realmente a ser personas dichosas. Pero el demonio te dice que no, que Dios tiene malas intenciones, que Dios quiere ser un tirano con tu vida, que Dios quiere colocarte restricciones para que tú no puedas crecer. El demonio le dice, no, si Dios sabe que tú vas a ser como Él y tiene envidia de ti. Y también te hace dudar de que su palabra es verdadera, de que sus promesas son verdaderas. Y te dice, no, eso no va a ser así. Y te hace creer que en la desobediencia está la bendición. Pero eso es falso. Eso es falso. Siempre Él lo va a hacer así. El primer pecado humano fue justamente el repudio a la mayordomía. De aquí procede todo pecado en el ser humano. El no aceptar de que no somos los dueños, sino que hay un dueño y somos mayordomos, somos administradores. El primer pecado de la humanidad fue justamente rechazar el señorío de Cristo. Cuando alguien se convierte a Cristo, es que nuevamente acepta que Él es el Señor, que ya no gobierna Él. Adán quiso tomar el mando en sus propias manos. Esta inclinación perversa ha pasado a todo el género humano. La tentación de decir, yo me mando solo. Yo hago lo que quiero con mi tiempo. Yo si quiero pongo mis talentos al servicio de Dios. Si yo quiero pongo mis dones al servicio de Dios. Yo me mando solo. Yo no consulto a Dios sobre el uso de mi dinero, porque es mío. Yo no consulto a Dios sobre el uso del tiempo, porque es mío. O sea, me mando solo. Pero Dios interviene en el mundo enviando a su Hijo Jesucristo y lo envía a atacar al problema de su misma raíz. El problema del ser humano es que nosotros hemos querido ser dioses. Queremos ser como Dios y queremos ser Dios. No queremos que nadie nos llame la atención, nadie nos gobierne, nadie nos corrija. Así somos. Justamente lo que rechazó Adán es lo que Jesucristo aceptó. En Filipenses capítulo 2 dice que Jesucristo, siendo en forma de Dios, dice que no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que Él se humilló y se hizo obediente. Y se humilló de tal forma que su obediencia lo llevó a la cruz del Calvario. ¿Qué es lo que hizo Jesucristo? Él se condujo en esta tierra como un mayordomo y no como un dueño. Él dice, mi Padre siempre está conmigo porque siempre hago lo que le agrada a Él, lo que le agrada al Señor. Usted debe entender a qué vino el Señor Jesucristo. ¿Cuál es el pecado que lleva al ser humano al infierno? Es justamente el no aceptar
que hay un reino y hay un rey, y que ese rey es nuestro Dios. Y Jesucristo atacó a la raíz del problema. Jesucristo vino a atacar ese problema, el problema de que el ser humano no quiere ser mayordomo, quiere ser dueño. Cristo tomó el lugar de Adán. La palabra del Señor dice que Él es el segundo Adán. El primer Adán quiso ser como Dios. El segundo Adán, siendo Dios, se hizo hombre. Adán, siendo un hombre, se quiso hacer Dios. Pero Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre. Y tomó el lugar que Adán despreciaba. Él no quería que lo mandaran. No quería aceptar que había un Señor, un dueño, sobre todo en su vida. El que se humilla, dice la palabra de Dios, será exaltado. Cuando usted y yo aceptemos que somos mayordomos, el Señor nos va a exaltar. Porque dice la palabra de Dios que Dios exaltó a lo sumo a Jesucristo, dándole un nombre sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se va a doblar y toda boca va a confesar que Él es el Señor. Acá en el cielo dice, en la tierra y abajo de la tierra, los demonios, todos, todo ser humano y todo ser viviente va a confesar que Jesucristo es el Señor, porque el que se humilla va a ser exaltado. Dios dice que jamás va a rechazar un corazón humillado, contrito, alguien que acepta que Él es el dueño. No soy el dueño, no soy el dueño, soy un mayordomo. Entonces, ¿qué significa arrepentirse y convertirse a Cristo? Arrepentirse y convertirse a Cristo significa en el fondo aceptar el simple lugar de mayordomos en nuestra vida. Usted puede ser un creyente en Jesucristo. Usted puede andar con su Biblia. Usted puede asistir a los cultos, pero puede tener un corazón que no está arrepentido. ¿Cuándo uno está arrepentido? Cuando uno acepta que Él es el que manda. Él es el que manda. Y si el Espíritu Santo, algunos hermanos me decían, ¿y usted, hermano Eduardo, va a estar en el retiro? ¿Quiere ir al retiro? Hermano, hace muchos años que yo dejé de preguntarme si quiero o no quiero ir al retiro. Yo debo estar en el retiro. Yo debo. O sea, ¿qué ejemplo le puedo dar a un hermano y decirle que vaya si yo no voy? ¿Qué ejemplo un guía de grupo le puede dar a su hermano si él no va? Tenemos que estar. Tengo que estar donde está el cuerpo de Cristo. ¿Me entiende? Porque si usted le preguntara al Espíritu Santo, el Señor le diría, tienes que estar. Tienes que estar. Tener un corazón arrepentido es tener un corazón dócil al Espíritu Santo. Entender que Él es el Señor y yo soy un mayordomo, un administrador. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como mayordomos? La palabra de Dios dice en 1 Corintios 4, verso 2, dice, ahora bien, se requiere de los mayordomos o administradores que cada uno sea hallado fiel. Fiel. ¿Qué significa ser hallado fiel? Significa ser hallado fiel como mayordomo de Dios, reconocer que todo lo que eres y todo lo que tienes pertenece al Señor y que debe ser administrado de acuerdo a su voluntad. Eso es. Piense usted. Tu vida no puede ser fraccionada
en secciones sagradas y secciones seculares. O toda tu vida es una vida apartada de Jesucristo, o toda tu vida es sagrada. O toda tu vida, o tú eres un cristiano en todas partes. Si dedicas parte de tu tiempo para servir a Dios, usted no queda en libertad después para hacer lo que quiera con el tiempo que le resta, porque la vida es breve y tenemos una misión. Uno debe decir, Señor, ¿qué debo hacer con este tiempo? Dios, no se preocupe, el Señor sabe cuándo usted debe descansar, sabe cuándo usted debe jugar, recrearse. No se preocupe. El demonio le hace creer que Dios no es bondadoso. El demonio le hace creer a usted que si usted entrega todo su tiempo a Él, usted ya no va a poder hacer nada. Porque eso siempre es lo que el demonio ha colocado en la mente de las personas. Él no es bondadoso. Él te da leyes para tenerte sometido. La palabra de Dios dice que el Señor te da leyes para que tú seas libre, para que tengas libertad, para que tengas una vida abundante, para que todos los anhelos de tu corazón sean satisfechos en la voluntad del Señor. Alabado sea Jesucristo. Si usted contribuye con parte de su dinero a la causa cristiana del Señor, no tiene el derecho después de gastarlo sin tomar a cuenta la voluntad del Señor, todo lo que a usted le queda. Porque nosotros somos administradores, no podemos ser derrochadores. Porque viene un retiro y hay hermanos que simplemente no tienen dinero para ir. Y son hermanos que han servido al Señor y están pasando un mal momento. Si nosotros no derrochamos el dinero, podemos regalarle el retiro. Si nosotros no derrochamos el dinero, podemos hacer mucho bien. Mucho bien. Dios quiere bendecir mucho a las personas a través de nosotros. La palabra del Señor dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31. Todo lo que hagamos, las decisiones que tomemos, las cosas que hagamos con el tiempo, con los dineros que Dios pone en nuestro corazón, siempre pensemos, Señor, ¿cómo yo puedo glorificarte más? El demonio le va a decir, pero no te va a alcanzar el dinero. Pero la palabra del Señor dice que te va a sobrar el dinero. Dice que el Señor te va a proveer mucho más si tú eres obediente. Cuando nosotros entendemos que somos mayordomos del Señor, es que nosotros realmente nos hemos convertido a Cristo. Y tenemos que tener una vida convertida a Cristo. El Señor no está buscando religión, está buscando realmente que tengamos una vida, que nosotros oremos y le digamos, Señor, ¿qué hago? ¿Cómo uso el tiempo? ¿Cómo uso esto? Señor, me llegó este dinero. ¿Cómo lo uso para glorificarte? Bueno, de partida, cómprate ropa, para que vayáis el día domingo muy bonito y así me vaya a glorificar. ¿Ya? Y segundo, bueno, siempre acuérdate de los pobres, acuérdate del hermano, acuérdate de los necesitados, acuérdate de la obra de Dios, acuérdate que hay necesidades. Fíjense que levantamos una ofrenda en la tierra de fe, no éramos muchos, y se levantaron más de 7 millones de pesos. Había alrededor de 80 hermanos. ¿Para qué? Para poner un tendido de luz eléctrica a la tierra de fe. Piense. Imagínense lo que significa eso. Luz todo el día. Cuentas de luz altísimas. La hermana Juanita diciendo aquí, uy, la cuenta de luz de la tierra de fe. Vamos a tener refrigeradores. ¿Me entiende? Vamos a tener un pozo de agua con bomba eléctrica y vamos a tener agua.
800.000 pesos en pura agua por ir estos 4 o 5 días. Pero si el hermano bota la plata, no podemos hacer ningún bien. Sin embargo, ahora podemos ir y con la ayuda del Señor un día podremos estar ahí mejor. ¿Se entiende? Bueno, el Señor ha puesto 2 símbolos que dan razón de que nosotros somos mayordomos de Dios. El Señor dijo: de cada 7 días, un día es mío. Un día tienes que santificarlo. Santificarás el día del reposo. La iglesia cristiana cambió el día sábado para el día domingo en honor a la resurrección de Cristo. Y el día del reposo es desde el sábado cuando se esconde el sol hasta el domingo cuando se baja el sol. Si usted guarda el día del reposo, usted está dando una señal de que está en pacto con Dios. Y Dios, en bendición a su obediencia, va a hacer de que usted tenga una vida no estresada. Usted va a tener una vida más dichosa. Usted va a tener una mejor relación en su familia, con sus hijos, solamente con guardar el día del Señor. El Señor también prometió darnos las grosuras de Jacob, dice, el más negociante de todos. Dios te va a prosperar. Pero tú tienes que tener el símbolo en tu vida de guardar el día del Señor. Guardar el día del Señor no es venir al culto solamente. Es apartar el día del Señor para orar, leer más la Biblia, descansar, reflexionar, estar con mi familia, visitar enfermos, visitar a mi hermano que no ha venido, hacer el bien. O simplemente quedarme en mi casa y descansar para no caer en una depresión después y no poder pararme. Y el segundo símbolo, el Señor dijo: de cada 100, 10 es mío. De cada 100. Está hablando del diezmo. Cuando usted guarda el día del Señor y además aparta el diezmo que es de Dios, usted está dando en el fondo un testimonio doble. Primero, usted está dando un testimonio de gratitud por las bendiciones que le da el Señor. Si yo aparto el diezmo, yo aparto de lo que yo recibo. Señor, esto es tuyo. Gracias, Señor. Gracias. Soy agradecido. Señor, yo paro este día porque tú me has dado fuerza esta semana para trabajar. Tú me has dado buena salud. Tú me has dado inteligencia. Tú me has abierto oportunidades. Yo paro este día para decir que yo no soy el dueño. Es lo mismo que el fruto en el huerto. De todos los árboles puedes comer, pero de este no comas. Es lo mismo. Todos los días lo puedes usar, pero este no. Todo el dinero lo puedes usar, pero este 10% no. Es lo mismo. Es algo que nos pone un límite y nos recuerda de que Él es el dueño. Alabado sea el Señor. Y por otra parte, damos testimonio de fe en los futuros cuidados del Señor. Y damos fe y creemos en su promesa cuando Él dice: mas buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Añadidas. Con dedicar a Dios un día de cada 7 y 10 de cada 100 pesos que reciba, yo estoy aprendiendo algo. No es el todo de mi mayordomía. Ser mayordomo significa entender que mis talentos son de Él, mi tiempo es de Él, todas las habilidades que Dios me ha dado son de Él y deben usarse para glorificarlo. Pero sí, cuando yo guardo el día del Señor y aparto los diezmos del Señor, aprendo la obediencia. Aprendo la obediencia. Para obedecer hay que tener fe.
Usted tiene que tener fe en las promesas del Señor. La palabra del Señor dice, desde los días de vuestros padres, Malaquías 3, 7, 12, os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho el Señor de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Volverse es arrepentirse. El Señor dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Bueno, cuando alguien cree que la vida, todo es de él, uno jamás se va a robar a lo que es de uno. Pero si tú entiendes que no es tuyo, entonces sí tú puedes robar lo que no es tuyo. El Señor le dice en vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. El Señor le dijo, el día que comiereis del árbol de la ciencia, del bien y del mal, ese día moriréis. ¿Qué significa morir? La palabra morir es separación. Desde el día en que tú hagas eso, se va a romper mi comunión contigo. Y si tú mueres así, vas a estar eternamente apartado de mí. El día que tú comieres de eso, mi comunión contigo se rompió. El día en que uno toma los diezmos que son del Señor y no los entrega como un mayordomo que es, la comunión con Dios se rompe. Entiéndalo. Por eso dice, maldito soy con maldición. Porque la bendición está en estar en comunión con Él. En comunión. Y yo estoy en comunión si soy obediente a Él. Pero cuando yo, como este pueblo, robo a Dios, entonces el Señor dice, ese día moriréis. Ese día mi comunión contigo se rompe. Se rompe. Traed todos los diezmos a la alfolilla y alimento en mi casa para pagar todos los gastos de la casa del Señor. Preocúpate por mi casa, dice la palabra de Dios. Preocúpate por mi casa. Dice, y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y ahí está el demonio diciéndote que las promesas de Dios no son verdaderas. Si usted es fiel a Dios, si usted dice, yo me arrepiento, Señor, yo voy a ser obediente, tú eres el Señor, yo soy un mayordomo, esto no me pertenece, te lo entrego con fidelidad, yo le aseguro que Dios va a abrir las ventanas de los cielos sobre su vida. Le va a bendecir. Le va a bendecir porque Dios es verdadero en sus promesas. El demonio le hace creer que es falso. El demonio le hace creer que si usted se guarda un poco de ese dinero, le va a ir mejor. Falso. La palabra del Señor dice que es mejor dar que recibir. ¿Usted cree que alguno de los que ofrendó en tierra de fe se va a empobrecer? Jamás. Le aseguro que dentro de los próximos días muchos de ellos van a empezar a dar testimonio de que les llegaron dineros que no esperaban. Porque Dios es fiel con sus promesas. Dios es fiel con sus promesas. Entonces yo le exhorto y le animo a que usted sea obediente al Señor. Porque Dios es un Dios fiel. Dios le va a ayudar. Sea obediente guardando el día del Señor. Sea obediente, apartando los diezmos del Señor. Usted tiene que vencer el desorden en su vida. Hay personas que dicen, es que se me olvidó. La palabra del Señor dice, si mirares atentamente a mi palabra, atentamente, es mejor la atención, dice, que el holocausto. El prestar atención es mucho mejor. Usted tiene que ordenarse. Usted debe comprender, cuando yo llegué a este lugar era un estudiante. Mi diezmo no alcanzaba ni para una escoba.
¿Usted cree que a Dios le importaba mi diezmo? No. ¿Usted cree que al Señor le importa su diezmo? No. ¿Usted cree que esta iglesia se va a empobrecer si usted no diezma? El que se va a empobrecer es usted. Se lo aseguro. Pero de algún lado Dios va a soplar bendición. Y siempre lo hace. Siempre ha sostenido este ministerio y de algún lado sopla y viene la bendición y llegan todos los recursos que se requieren. El que se empobrece es usted. Por lo tanto, venza el desorden. Ordénese. Otra cosa importante, no le agregue al mandamiento. El demonio le dijo a la mujer, así que Dios dijo que no podéis tocar ni comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. El Señor nunca había dicho que no se podía tocar. Pero el demonio vino y le agrega más. Algunos dejan de diezmar porque dicen, es que es tan poquito, es que es tan poco. La palabra del Señor dice que tú de lo que el Señor te diere apartas el 10% para Él. Si el Señor un mes me da 100, son 10. Y si el otro mes me da 3 millones, son 300. No es culpa mía de que sea poco el diezmo, es culpa del Señor que me dio poco. Pero usted le agrega el mandamiento. Y usted dice, no puedo dar tan poquito, así que voy a juntar un poquito más. Y así se olvida después y empieza a decir, no diezmé. ¿Por qué le agrega el mandamiento? Si usted quiere diezmar más, es un pacto suyo con el Señor. Pero usted tiene que entregar el 10% de lo que el Señor le dé. Si le da poco, es poco. Si le da mucho, es mucho. Los que son estudiantes, si andáis al 3 y al 4, como andaba yo, que comía una bandeja como 20 hermanos, en la universidad, ¿verdad? Imagínate cómo estábamos, gorditos. Y así éramos en la universidad, pero diezmábamos. Y Dios de a poco nos fue empezando a prosperar. Y ahora estamos todos guatones, prósperos. Usted tiene que entender que el diezmo, algunos dicen, usted se entra a internet y están las falsas doctrinas y dicen, es que el diezmo era de la ley y ahora estamos bajo la gracia. ¿Ya? Pero resulta que el diezmo surgió antes de la ley. Abraham vino mucho antes de Moisés. Y Abraham, él tomó una costumbre pagana y la hizo santa para el Señor. El diezmo era algo que existía en los tiempos de Abraham. Existía el diezmo. ¿Y qué es lo que era el diezmo? Todos los que llegaban a un puerto con sus barcos tenían que pagar un 10% de la carga que traían al rey del lugar. Y a eso se le llamaba el diezmo. ¿Y Abraham qué hace? Abraham reconoce que el Dios es el rey de la tierra. Por lo tanto, pesca el diezmo y se lo da al Señor. Toma esa costumbre pagana y la hace una costumbre santa. ¿Como fruto de qué? De su gratitud y su amor. Jacob también apartó los diezmos para el Señor y es mucho antes de la ley. El problema es que los que dicen que el diezmo es parte de la ley y no de la gracia, en el fondo es la avaricia en el corazón. La avaricia. ¿Sabe usted que un 25% solamente de todos los creyentes del mundo diezma? Por eso que usted va a una iglesia y están cayendo a pedazos. No tienen techo, no tienen ni siquiera una estufa. Porque no se le enseña a la gente que dé a Dios. Por lo tanto, el principio de la mayordomía no tiene nada que ver con la ley. El principio de la mayordomía es el gran principio que rompió a Adán e hizo caer a todo este mundo. Es el primer pecado y es el pecado que vino justamente el Señor Jesucristo a suprimir.
Gloria a Jesucristo. Quiero terminar para que oremos un momento. Quiero que usted entienda, aunque usted esté cesante, aunque usted sea un estudiante, gana poquito o nada, o aunque caiga en cesantía, usted sea fiel al Señor. Y si hace un pololito y gana algo, aparte el diezmo. Le aseguro que Dios le va a prosperar. Porque es su promesa, su promesa. Si esto lo sacamos por la televisión, va a decir que en este lugar lo único que nos interesa es el dinero. No es así, hermano. No es así. Aquí está el dinero, usted lo puede ver. Usted lo puede ver. Y si usted dice, yo no creo en los diezmos y la ley, parta por alejarse de la estufita. ¿Ya? No sea patúo. Porque una patudez. ¿Ya? Si usted dice que el diezmo es de la ley, yo no lo voy a dar, bueno, siéntese en el suelito, ¿ya? No use los asentitos porque son caros. No vaya a la cafetería porque es cara. No haga ni tal de andar por el Parque del Pacto porque cuesta como $1.000.000 solamente regarlo. En el fondo, no sea avaro. No sea avaro. Porque aquí el dinero se ve. Aquí el dinero se ve. Aquí la cosa no se está yendo para todos lados. En esta iglesia no nos interesa para nada su dinero. Nos interesa predicar a Jesucristo. Eso nos interesa. Y nos interesa sí que la gente cuando venga a este lugar sienta que los recibimos con amor. Por eso que le ponemos estufita y ponemos la cafetería y lo tenemos todo. Porque queremos que ellos se acerquen al Señor y permanezcan en Él. Pero el dinero suyo ni el mío, no hay que ser tan soberbio. Porque Dios nos deja así, imposibilitados de trabajar y en la pobreza total. Se acabó tu dinero. Y la iglesia sigue prosperando. Es un gran beneficio y un gran honor que nosotros podamos ofrendar y diezmar al Creador de todo. Eso es lo que hay que entender. ¿Quién soy yo para entregar una chaucha al Creador? Él es dueño de todo, y no necesita nada de nosotros. Lo único que Él quiere es que nosotros entendamos que somos mayordomos y Él quiere que nosotros entendamos y seamos humildes y reconozcamos que Él es el Rey, porque Él quiere la salvación de nuestras vidas y que estemos con Él eternamente. Así que, hermano, sea fiel a su Señor. Le invito a ponernos en pie.